Juntos. Lotrial 20 miligramos. Excedente mamá. Con diabetes también, con presión.
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda, les saluda Natalie Miranda, asesora académica de CIF Galenos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Farmacología Clínica de los Inflamatorios. La ponencia de esta tarde estará a cargo la licenciada Álvarez Danitza. Les dejo algunas recomendaciones, por favor. Mantener los micrófonos apagados durante la ponencia, a menos que solicite su participación la licenciada. Para los participantes que deseen solicitar la certificación o los materiales de estudio y la grabación del curso, les estaría dejando el número en el chat. Le doy pase, por favor, a la licenciada Danitza Álvarez. Bien, muy buenas noches a todos. Un gusto estar aquí nuevamente. Y bien, como les indicaba, mi nombre es Danitza Álvarez, soy de Bolivia. De igual manera, soy bioquímica farmacéutica egresada de la Universidad Evangélica Boliviana. Y bueno, me encuentro ejerciendo mi profesión de igual manera en el mismo país, ¿no? Bien, como sabrán, este curso habla acerca del área de farmacología y por lo cual vamos a aprovechar el tiempo al máximo hablando acerca de este tema, ¿no? Bien, antes de comenzar me gustaría también dar algunas indicaciones para que, por supuesto, podamos aprovechar al máximo este curso, este taller intensivo que vamos a tener en este momento, ¿no? Sabemos que estamos conectados con conexión vía internet, por lo cual eso nos facilita y nos favorece bastante en realidad el poder conectarnos y poder tener este tipo de comunicación. Sin embargo, por algún tipo de interferencia en relación al internet, me gustaría que ustedes me lo hagan saber, por favor, para que así tengamos una clase más provechosa, ¿no? Bien. Lo que vamos a hacer a continuación, ahora sí, es fijamos en pantalla completa. Estamos hablando ahora acerca de la farmacología clínica de los AINES y de los corticoides. Vamos a saber en sí cuál es la diferencia de estos, ¿no? Qué riesgos son los que conllevan el consumo de cada uno, la diferencia de cada uno de estos, la farmacocinética, la farmacodinamia, efectos adversos también, vida media, de igual manera es lo que vamos a tocar el día de hoy en relación al tema que vamos a tener presente, ¿no? Bien, entonces, como les mencionaba, mi nombre es Anix Álvarez León, el tema que vamos a mencionar es acerca de la farmacología clínica de los AINES y los corticoides, ¿no? Bien, damos inicio entonces. Y vamos a empezar a hablar, por supuesto, en orden en cómo nos indica el título en sí, ¿no? Primero vamos a hablar de los AINES, vamos a enfocarnos netamente en los AINES y posterior a esto, una vez terminemos todo este desglose de este tema, vamos a continuar hablando acerca de los corticoides. Bien. Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos en sí es lo que significa la palabra AINE. ¿Qué son estos fármacos? Son uno de los fármacos más consumidos a nivel porcentual. De hecho, una gran mayoría, por no decir todos, alguna vez han consumido, se han administrado, se han automedicado un, un AINE, ¿no? Es un gran número de fármacos que conllevan en sí este grupo farmacológico.
Pero en sí, ¿a qué hacemos referencia cuando mencionamos precisamente este grupo farmacológico? Los AINE forman un numeroso grupo de fármacos que comparten acciones terapéuticas y efectos adversos, que presentan estructuras químicas muy distintas y no necesariamente relacionadas entre sí, y que fundamentalmente tienen en común sus propiedades analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias. En base a estas tres palabras últimas que hemos mencionado, analgésico, antipirético y antiinflamatorio, nos basamos en sí en el efecto terapéutico, ¿no? Y por supuesto que los mecanismos de acción también se basan en esto, cómo es que actúan para poder tener estos tres efectos terapéuticos. De igual manera es lo que vamos a ver el día de hoy. Estos mismos analgésicos, los AINES, no producen depresión respiratoria, ni generan tolerancia o dependencia física. Su eficacia analgésica es limitada y no dosis dependiente. Y a eso nos referimos que el incremento de la misma dosis puede prolongar el efecto, pero no produce más analgesia ni aumenta la incidencia de efectos secundarios. Son eficaces para el tratamiento del dolor de leve a moderado, siendo especialmente eficaces en el tratamiento del dolor nociceptivo con un componente inflamatorio o en los de tipo cólico. Y en la actualidad constituye un grupo farmacológico muy ampliamente utilizado, no solo en la práctica clínica, sino también como una automedicación, siendo el ibuprofeno el analgésico más vendido sin receta médica durante las consultas en farmacia, ¿no? Es un grupo realmente muy empleado, es muy utilizado, debido también uno de los puntos por los cuales se ha vuelto de esta manera muy cotizado, si vale el término, es que, bueno, como sabemos ahora y como sabemos, no se requiere una receta médica, ¿no? Es de venta libre, pero eso no lo hace menos riesgoso a comparación de otros medicamentos que se pueden dispensar precisamente en una farmacia, en un establecimiento farmacéutico. Como sabemos, los mecanismos de acción precisamente de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos básicamente es el mismo. ¿A qué nos referimos con mecanismo de acción? Debemos tener presente el apartado de mecanismo de acción de los AINES. Ayuda a entender y prevenir sus posibles riesgos y efectos secundarios. Lo que se va a hacer primero es que tras su absorción y un primer paso hepático, los AINES se unen fuertemente a la albúmina, que es un hecho que tiene especial relevancia en situaciones de hipoalbuminemia. A dosis equivalentes, la eficacia de los distintos AINES es similar, aunque existe una respuesta individual variable. Asimismo, el riesgo de posibles efectos secundarios varía entre los distintos AINES y en función de las diferencias de los propios pacientes. Y en resumen, ¿a qué nos hacemos referencia cuando hablamos del mecanismo de acción de los AINES? Les he preparado una tabla donde podemos recalcar los puntos más importantes acerca de los mecanismos de acción, ¿no? AINE lo que va a hacer es inhibir la transformación del ácido araquidónico en prostaglandinas, ¿no? Que es básicamente eso, y esto como lo realiza mediante la inhibición de las enzimas de la COX, de la 1 y la 2, ¿no? Eso vamos a ver la diferencia de igual manera más adelante, que de hecho es un grupo farmacológico que está dentro de los AINES, que es uno de los que deberíamos emplear en una manera más mayoritaria, ¿no? Porque de igual manera lo vamos a seguir viendo. Los AINES tienen múltiples efectos centrales y periféricos, varios de los cuales están mediados
por la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas, como hemos estado viendo en la imagen, ¿no? Que se inicia cuando la fosfolipasa 2 libera ácido araquidónico de la membrana celular ante la presencia de determinados estímulos físicos, químicos o hipóxicos. Si hablamos acerca de la farmacocinética, ¿qué podemos decir en relación a esto? Como sabemos, si vamos un poquito para atrás, el punto donde hablamos acerca del mecanismo de acción no es complicado, de hecho se puede interpretar de una manera fácil mediante la misma imagen, ¿no? Bien, ahora sí, hablando acerca de la farmacocinética, en general, la mayoría de los AINES comparten las mismas características farmacocinéticas, pero pueden existir en sí una leve diferencia entre ellos. Por lo que de igual manera nos conviene estudiarlo por grupo, ¿no? En sí en general. ¿Y a qué nos referimos con farmacocinética? A todos los procesos por los cuales el cuerpo va a hacer cambios, va a actuar, o los efectos que le hace el cuerpo fisiológicamente hablando al mismo fármaco. A eso hacemos referencia cuando hablamos de farmacocinética. Es decir, que son los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación, lo que conocemos con el nombre del ADME, ¿no? Las famosas siglas, que en sí conllevan todos los pasos por los que un fármaco va a pasar y va a ser absorbido, distribuido, metabolizado y por último, una vez ya metabolizado, va a ser eliminado, ¿no? Estos son los procesos en los que conlleva en sí un fármaco y que por supuesto un AINE, al ser administrado de igual manera, va a llegar a sufrir. Se absorben de una forma rápida y casi completa cuando se administran por vía oral. Y aunque esta velocidad de absorción puede verse afectada por el consumo de alimentos, no ocurre lo mismo con la cantidad total de fármaco absorbido. Esto es importante, dado que habitualmente estos fármacos se consumen durante las comidas a fin de reducir, minimizar el daño local producido en la mucosa gástrica, ¿no? El metabolismo de primer paso en el hígado es mínimo o inexistente. ¿Por qué es lo que se recomienda el consumo de alimentos previo a la administración? Porque también conlleva en sí cierto riesgo tóxico que lleva a ser relacionado con efectos adversos, ¿no? Lo que van a hacer estos es unirse de forma mayoritaria hasta un 90% a las proteínas plasmáticas, estamos hablando de la albúmina, por lo que su volumen de distribución es bajo. El fármaco libre se difunde a través de las membranas celulares y se une a la COX, a la ciclooxigenasa, recordemos qué significa COX. La proporción de fármaco libre se ve afectada por múltiples factores, incluyendo la concentración plasmática de albúmina, el sexo y la edad del paciente. Las interacciones con otros fármacos a este nivel o la presencia de alteraciones hepáticas o renales en caso de insuficiencia renal o hipoalbuminemia, que es la proporción de fármaco libre que se verá también incrementada. Bien, recordemos aquí algunos conceptos claves para poder tener un mayor y mejor entendimiento de lo que estamos hablando, ¿no? Y que podamos recordar ciertos conceptos que nos van a favorecer en sí en la clase. Estamos hablando de la COX. COX en sí hace referencia a la ciclooxigenasa. ¿Y qué era la ciclooxigenasa? Es la principal enzima que cataliza la síntesis de las prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Y de esa misma manera origina diferentes prostanoides con diferentes funciones en el organismo.
justamente a esa es lo que hacemos referencia cuando mencionamos COX. Y a partir de ahora lo vamos a ir mencionando de una manera más continua para poder explicar ciertos conceptos, como es el caso de los inhibidores de la COX-1, inhibidores de la COX-2 o inhibidores de la COX-1 y COX-2. Seguimos hablando de la farmacocinética. La mayoría de los AINES se metabolizan en el hígado mediante su conjugación u oxidación a compuestos inactivos y se excretan principalmente por las vías urinarias, bien por filtración glomerular o secreción tubular. Muchos de los AINES verán reducida su eliminación en caso de que exista una alteración en la función renal. Asimismo, también podemos afirmar que su eliminación disminuye con la edad, ¿no? Recordemos que la farmacocinética también se veía implicada o alterada, si vale el término, también por la edad, ¿no? También les he preparado una tabla donde nos indica en sí la vida media de los AINES del grupo que conforman en sí estos fármacos, ¿no? La vida media de los fármacos de los AINES inferior a 6 horas y de los que superan las 6 horas, ¿no? Por ejemplo, el diclofenaco, el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, ketoprofeno, constituyen al grupo de los fármacos donde poseen una vida media inferior a las 6 horas. Sin embargo, el naproxeno, el piroxicam, el oxicam, constituyen a los fármacos que van a estar presentes con una vida media superior a las 6 horas, ¿no? De igual manera, esto está más desglosado en el cuadro y lo pueden observar más detenidamente, ¿no? Bien, continuamos entonces. Recordemos que la inflamación y analgesia es una de las características que conforman los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Los AINES son analgésicos de potencia leve o moderada, recordemos eso. Su efecto analgésico, como ya se apuntó, depende de la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas. Estas mismas prostaglandinas van a sensibilizar los receptores del dolor a la estimulación mecánica o a otros mediadores químicos. Por eso es que su mecanismo de acción se basa precisamente en la inhibición de las prostaglandinas. Bien, ese es el fundamento del por qué, ¿no? Y a veces tenemos esta duda, ¿no? Sabemos que actúa sobre las prostaglandinas al inhibirlas, pero ¿por qué se debe de realizar esa tarea precisamente para que estos fármacos puedan ejercer su acción? Y bueno, es lo que tenemos en imagen. Sensibilizan los receptores del dolor a la estimulación mecánica u otros mediadores químicos, ¿no? Aunque sus efectos analgésicos y antiinflamatorios son principalmente periféricos, pueden ejercer un particular mecanismo de acción en el sistema nervioso central, posiblemente sobre el hipotálamo. De igual manera, seguimos hablando de los mismos fármacos. Tanto la COX-1 como la COX-2 se expresan en el sistema nervioso central. En los ganglios raquídeos, ambas se expresan en los pequeños cuerpos de neuronas aferentes primarias, encargadas de transmitir mensajes dolorosos desde la periferia hasta el asta dorsal de la médula espinal. Ahora, ¿qué es COX-1 y qué es COX-2? Sabemos que COX hace referencia a una abreviatura precisamente que hace referencia a una palabra denominada la ciclooxigenasa, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de 1 y 2? Porque ya lo estamos catalogando en un grupo, ¿no? Donde, bueno, lo podemos diferenciar de estas dos maneras, de manera numeral. En las diapositivas les he puesto en las partes inferiores donde he visto que va a ser necesario unos pequeños conceptos
para que, bueno, podamos seguir el hilo precisamente a las diapositivas, ¿no? Cuando hablamos de COX-1, hace referencia a que promueve la producción de prostaglandinas protectoras en la mucosa gástrica, el riñón y las plaquetas, que van a hacer su efecto también de igual manera sobre estos dos puntos, ¿no? Sin embargo, la COX-2 está involucrada únicamente en el proceso inflamatorio. De hecho, sabemos que algunos AINES tienen el efecto antiagregante plaquetario. Sin embargo, los fármacos que están AINES catalogados como COX-2 precisamente no van a tener estos efectos adversos, ya que solamente está involucrada con los procesos inflamatorios y más no así con los efectos en el riñón, ya que recordemos que son muy nefrotóxicos también los AINES y de igual manera llegan a tener los mismos, llegan a tener efectos a nivel de las plaquetas, ¿no? Sin embargo, la COX-2 rechaza estos efectos adversos y solamente se enfoca en los efectos antiinflamatorios o en el proceso inflamatorio, ¿no? De igual manera, a partir de estas mismas propiedades que estamos mencionando de la COX-2, en los últimos años se han desarrollado nuevos fármacos que van a inhibir selectivamente la COX-2. Recordemos que los AINES reducen temperaturas corporales elevadas, afectando de una manera mínima a la temperatura corporal normal. La disminución de esta temperatura generalmente se relaciona con un incremento del flujo sanguíneo a la piel y la consecuente pérdida de calor por radiación, convección y evaporación, acompañada también de igual manera de una sudoración profusa que es muy característico precisamente, ¿no? El mecanismo de acción antipirético de los AINES está mediado por la inhibición de la síntesis y la liberación de las prostaglandinas en el hipotálamo. Ahora sí, vamos a hablar acerca de la toxicidad que conllevan el grupo de los AINES. No obstante, las complicaciones más graves y temibles del consumo de estos mismos fármacos a nivel gastrointestinal es de la irritación, la erosión y como último caso, la ulceración de la mucosa gástrica, con el consiguiente riesgo de complicaciones como secundarias tales como hemorragia, perforación u obstrucción del tránsito intestinal, ¿no? La insuficiencia renal crónica está relacionada con el consumo de los AINES. Es un factor de riesgo que debe ser conocido y tomado en cuenta por las personas que siguen tratamientos prolongados o con dosis altas de estos fármacos, ¿no? Se considera que su prevalencia puede llegar a ser de hasta un 35% en los pacientes tratados con fármacos de este grupo, un porcentaje bastante elevado, ¿no? Con riesgo de toxicidad. El riñón, de hecho, es el segundo órgano afectado con más frecuencia por los efectos adversos de los AINES. Estos fármacos pueden afectar al riñón de dos formas, modificando la función renal o produciendo daño tisular, siendo estos los efectos funcionales más frecuentes y graves. Aunque sabemos que cualquier AINE puede provocar insuficiencia renal, al parecer existen AINES menos nefrotóxicos, ¿no? En estos casos son la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno. Estos son los menos nefrotóxicos. No estoy mencionando que son los que no te pueden causar algún tipo de daño renal, ¿no? Pero sí son los considerados menos nefrotóxicos. Para la elección de un AINE, cuando estamos trabajando en una farmacia, quizás en un establecimiento farmacéutico,
Sabemos que estos fármacos son de venta libre y por tanto está dentro de nuestra decisión que nosotros podamos decidir en sí qué AINE es el correcto y el adecuado precisamente para el paciente, ¿no? Y es una de las preguntas que muchas veces no tomamos en cuenta. Podemos tener diferentes criterios. La seguridad, el menor número de efectos adversos, ya hemos mencionado cuáles son los efectos adversos, ¿no? Semivida plasmática, corta, menor de 4 a 5 horas, que son unas tomas de 3 a 4 veces al día. Estos son útiles en tratamientos cortos, en procesos agudos y síntomas agudos predecibles, como es el caso del ibuprofeno y el diclofenaco. De igual manera, una semivida plasmática media, considerada entre 10 a 12 horas, que donde se administran 2 veces al día, útiles en síntomas y dolores crónicos, como es el caso del naproxeno, ¿no? De igual manera, va a estar presente un fármaco cuya semivida plasmática sea larga, es decir, que sea mayor a 24 horas, donde debe estar administrada una vez por día, pero esto mismo lo vuelve con mayor riesgo de toxicidad debido a una posible acumulación de las mismas toxinas. Recordemos que la eliminación de los fármacos al paso de la edad depende mucho de esta misma, ¿no? De la edad del paciente, ya que se vuelve más lenta con el paso de los años. En este caso, estamos denominando al piroxicam, al meloxicam de igual manera, ¿no? Y al nabumetón. Por último, otra de los puntos que podemos tomar en cuenta para poder elegir un AINE está presente la forma de presentación. Recordemos que existen diferentes formas de presentaciones de los medicamentos y no está por demás también tomar en cuenta este dato, ya que un ibuprofeno puede estar presente en gotas, puede estar presente en jarabe, puede estar presente en comprimidos, en cápsulas blandas de igual manera, ¿no? Entonces, de acuerdo a las características del paciente, eh, podemos tomar la decisión correcta, ¿no? Que por supuesto beneficie a la mejora que estamos buscando, por supuesto, ¿no? Bien. Hasta aquí hemos llegado a hablar acerca de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Lo más recalcante, lo más resaltante, lo hemos visto hasta este punto. Ahora, vamos a hablar acerca de los antiinflamatorios esteroideos, de los corticoides, de los glucocorticoides, corticosteroides, como deseen llamarlo, tienen varios nombres en común. Pero ¿qué son? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos precisamente de este grupo de fármacos? Porque ya estamos en otro grupo de fármacos, ¿no? Ya terminamos con el grupo de los AINES, ahora vamos a continuar hablando acerca de los grupos, de este otro grupo que es de los antiinflamatorios esteroideos, ¿no? Son un tipo de hormona que producen nuestras glándulas adrenales, siendo el más importante el cortisol. Estas sustancias son esenciales para la vida y regulan funciones cardiovasculares, metabólicas, inmunológicas y homeostáticas. Recordemos estas palabras, ya que son las que de igual manera las regulan. Los efectos adversos también se pueden ver implicados en estas palabras que estamos mencionando, ¿no? Cardiovascular, metabólico, inmunológico. Los glucocorticoides o corticosteroides son fármacos antiinflamatorios que están en común, de hecho, con los AINES, pero son de igual manera antialérgicos e inmunosupresores. Son derivados del cortisol o hidrocortisona, que es la hormona producida por la corteza adrenal. Los corticoides tienen a más potentes propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras, especialmente cuando se utilizan a dosis farmacológicas. Recordemos que el cortisol también es una hormona glucocorticoide esteroide
que es secretada desde la glándula suprarrenal en respuesta a la hormona llamada corticotropina, ¿no? Es que es una hormona segregada desde la hipófisis en el mismo cerebro. Los corticoides son potentes supresores de la inflamación. Estos pueden evitar o suprimir la inflamación en respuesta a múltiples fenómenos incitantes. Entre ellos tenemos a los estímulos radiantes, mecánicos, químicos, infecciosos e inmunitarios, que son casi iguales a los de los AINES, si recordamos un poco, ¿no? Debemos recordar que el uso de los glucocorticoides como antiinflamatorios no ataca la causa fundamental de la enfermedad. La supresión de la inflamación posee enorme utilidad clínica y ha hecho de esos compuestos figuren entre los que se prescriben con mayor frecuencia. Sabemos que estos van a ser de mucha ayuda porque sabemos que son antiinflamatorios. De hecho, en su mismo nombre se los conoce al igual que los mismos AINES. ¿Qué tienen en común estos? Además de ser antiinflamatorios, que no van a atacar la causa de la inflamación, solamente van a actuar para poder ayudar a, entre comillas, a desinflamar, ¿no? De modo similar, los glucocorticoides son inmensamente útiles para tratar enfermedades que se originan de reacciones inmunitarias indeseables, incluyendo padecimientos que sobrevienen de modo predominante por inmunidad humoral como la urticaria. Los glucocorticoides son agonistas altamente liposolubles que difunden a través de la membrana plasmática y se unen al receptor ubicado en el citoplasma celular. Los corticoides interactúan con receptores proteicos específicos en los diversos tejidos blancos para regular la expresión de genes de respuesta a los mismos corticosteroides. La consecuencia del proceso lleva el tiempo que requiere la síntesis de proteínas. Por lo tanto, la mayoría de las acciones de los corticoides no son inmediatas y se observan luego de varias horas desde la administración. Esa es una de las diferencias que podemos recalcar dentro de la comparación que tenemos entre los AINES y los corticoides, ¿no? Los AINES en sí tienen una respuesta rápida a comparación de los corticosteroides. Tiene una acción lenta y por lo tanto hay que esperar varias horas desde la administración para que podamos esperar en sí el mismo efecto. Sin embargo, esto no pasa de la misma manera con los AINES, ¿no? Recordemos que los glucocorticoides son fármacos antiinflamatorios, antialérgicos e inmunosupresores, ¿no? Las indicaciones terapéuticas de estos antiinflamatorios esteroideos podemos denominarlas, y denominándolas y las catalogamos en diferentes grupos. Por ejemplo, tenemos los antialérgicos, donde está indicado para asma bronquial, eczema, dermatitis de contacto, fiebre del heno, donde el efecto antialérgico de los glucocorticoides está mediado por las siguientes acciones. Van a actuar como antialérgico al inhibir de la respuesta de los mastocitos de la IgE, inhibición de la liberación de la histamina, y cabe destacar que los efectos antialérgicos de los glucocorticoides no son inmediatos y su utilización debe limitarse a enfermedades alérgicas crónicas. A casos donde existe un ataque de asma severo, donde recesión en las vías respiratorias y diferentes síntomas son presentes, se necesita un fármaco donde ocurra una respuesta rápida, ¿no? Sin embargo, los corticoides no actuarían en beneficio del paciente, ya que sabemos que su acción es lenta. En cualquiera de las indicaciones terapéuticas llega a ser lenta. De igual manera, tenemos presente a las indicaciones terapéuticas también a los inmunosupresores, ¿no?
en caso de rechazo de trasplantes o enfermedades autoinmunes, ¿no? Donde va a actuar sobre una leve disminución de los niveles de inmunoglobulinas y de la producción de anticuerpos. De igual manera va a provocar una linfocitopenia por distribución de los linfocitos por los tejidos linfoideos, predominantemente los linfocitos T. Inhibición de la quimiotaxis, de igual manera de los neutrófilos y monocitomacrófagos, donde se va a inhibir la capacidad fagocitaria. Los glucocorticoides forman parte de los esquemas inmunosupresores para prevenir rechazo de trasplantes y es utilizado como tratamiento de elección en muchas de las enfermedades autoinmunes, ¿no? De esta manera es como los glucocorticoides van a ejercer su función, su tarea como inmunosupresores. Bien, ya estamos llegando a la parte del metabolismo, cómo metabolizan y qué efectos adversos también van a tener presentes en el organismo de la persona que está administrándose precisamente este tipo de fármacos, ¿no? Los glucocorticoides estimulan la gluconeogénesis en el hígado a partir de los aminoácidos e inhiben la utilización periférica de glucosa, como a disminuir la expresión del gluten. Los glucocorticoides producen un aumento del catabolismo proteico, con la consecuente liberación de aminoácidos, y de este modo va a favorecer la gluconeogénesis hepática, ya que se va a ver facilitada por el propio efecto de los esteroides. También disminuye la utilización de los aminoácidos para la síntesis de proteínas y favorece su desaminación. Este mismo efecto antianabólico va a producir una disminución, atrofia de la masa muscular, debilidad y fatiga muscular proximal. De igual manera va a producir un adelgazamiento de la piel, aumento de la fragilidad capilar y un descenso de la matriz ósea con el riesgo de desarrollo de osteoporosis. Estos son los efectos que conllevan en sí, bueno, uno de los efectos que conlleva en sí el consumo de los corticoides. A nivel gástrico, los glucocorticoides generan lesiones erosivas y sangrantes solo si se los asocia junto a los AINES. Si estos mismos se consumen en combinación, van a generar un efecto sinérgico en cuanto a los efectos adversos a nivel gástrico. Sin embargo, si esto solamente se lo hace individualizado, o bien es un AINE o bien es un corticoide y no bien sí combinados, este efecto no se verá tan potenciado a comparación de una combinación, ¿no?, de estos dos. Si estos dos se llegan a consumir de una manera conjunta, se puede llegar a observar episodios de hemorragias digestivas altas, hematemesis, úlceras gástricas duodenales, con una frecuencia 2 veces mayor que la observada durante los tratamientos de los AINES por sí solos. Entonces ya también podemos agregar a la lista que uno de los efectos adversos se ve potenciado en sí, ¿no?, al combinar precisamente estos dos fármacos. De igual manera, producen aumento de la acidez del jugo gástrico, un incremento de la producción del ácido clorhídrico y pepsina, altera la regeneración epitelial y disminuye la protección de la mucosa gástrica por la misma disminución de la formación de la prostaglandina. Los glucocorticoides, déjenme revisar un momento. Los glucocorticoides son además utilizados en el tratamiento crónico de los pacientes con otras patologías respiratorias, tal es el caso como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que conocemos con el nombre de EPOC, ¿no? Los glucocorticoides generan una upregulación heterólogo de los receptores adrenérgicos beta 2
El aumento de la densidad de los receptores beta 2 junto con los efectos antiinflamatorios y antialérgicos, de igual manera van a explicar la eficacia terapéutica de los glucocorticoides en el asma bronquial y la potenciación de los efectos de los agonistas beta 2. De igual manera, produce un efecto muy complicado, podríamos denominarlo de esa manera, que es conocido con el síndrome de supresión. El síndrome de supresión es uno de los efectos más molestos, podríamos llamarlo así, al momento de querer suspender el tratamiento de estos fármacos, ¿no? El síndrome de supresión es generado cuando se suspende de una forma abrupta, de una forma muy brusca, la administración crónica de los glucocorticoides. Hay pacientes que tienen que administrarse de una manera crónica este tipo de fármacos por alguna u otra razón, tratamiento por supuesto, y que en vista de que los efectos adversos se llegan a presentar, que recordemos que entre ellos está la diabetes, osteoporosis, que llegan a ser uno de los más complicados, se ven presentes. Por supuesto que hay que ver otras opciones, tratar de suspender el tratamiento y por ende, si se lo hace de una manera muy brusca, muy abrupta, estos mismos cuadros de abstinencia se van a llegar a presentar, van a desencadenar un cuadro de abstinencia que se caracteriza por dolores articulares, fiebre y síntomas generales. El paciente tratado de una manera crónica con glucocorticoides tiene la corteza atrofiada, por lo que no está en condiciones de responder ante una situación de estrés importante. Tal es el caso de infecciones, cirugías e incluso también quemaduras. Los tratamientos incluso de más de 10 días de duración, aún con dosis bajas, es muy probable que lleguen a estar seguidas precisamente de este síndrome de supresión. Sí, el dicho tratamiento se suspende de una manera brusca. ¿Cómo se debe suspender entonces? Lamentablemente la única forma para poder suspender el tratamiento es de una manera muy, muy lenta. Y de esta manera, mientras el tratamiento haya sido largo, la suspensión o el acortamiento de la dosis debe ser aún mayor, más lenta, ¿no? Entonces, esto viene muy relacionado. El síndrome de supresión de los glucocorticoides se puede evitar, por supuesto, disminuyendo paulatinamente la dosis de los glucocorticoides, generalmente en dosis decrecientes, por supuesto, ¿no? Del 50% de la dosis cada 4 a 7 días, hasta llegar a las dosis mínimas y a partir de ese momento suspender el tratamiento con corticoides, ¿no? De esta manera se puede evitar precisamente los síntomas, los signos que son característicos del síndrome de supresión. De igual manera, también se puede sustituir con fármacos de igual potencia, pero con una menor dosis, ¿no? Bien, ya para finalizar, vamos a hablar acerca de las interacciones de los glucocorticoides. Ya había mencionado que los AINES, bueno, junto con los glucocorticoides en combinación, aumentan sus efectos antiinflamatorios por acción aditiva, pero también aumenta
el riesgo de enfermedad úlcero-péptica. Recordemos que los AINES y los glucocorticoides son antiinflamatorios y tienen eso en común. Sin embargo, también tienen un punto en contra, que es el riesgo de aumento que se ve aumentado en relación al riesgo de enfermedad úlcero-péptica. De igual manera, con los antihistamínicos de la histamina 1, los glucocorticoides potencian el efecto antialérgico de estos al reducir la activación de la mastocitaria. Ciclosporina y otros inmunosupresores, de igual manera los efectos inmunosupresores se potencian, permitiendo el uso de menores dosis. Sin embargo, esta combinación también tiene un efecto adverso, que es el de favorecer la aparición de infecciones oportunistas. De igual manera, va a haber un efecto de interacción con la insulina y los antidiabéticos orales. Los glucocorticoides incrementan el requerimiento diario de estas drogas, ¿no? Por supuesto, si estos pacientes son diabéticos, uno de los efectos adversos de los glucocorticoides es el incremento de los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Y por lo tanto, el paciente va a tener que requerir antidiabéticos en mayores dosis para poder evitar precisamente estos efectos adversos o que se vean complicando en todo caso, ¿no? Las quinolonas, de igual manera, existe un riesgo de ruptura tendinosa en pacientes ancianos, sobre todo, que reciben glucocorticoides junto a estos antibióticos. El mecanismo no se conoce, lamentablemente, pero sí se sabe que esta interacción llega a suceder, ¿no? En cuanto a la combinación de estos dos fármacos. Vacunas a virus vivos atenuados. No resulta conveniente vacunar a los pacientes bajo tratamiento glucocorticoide porque la respuesta obtenida es menor y existe riesgo de favorecer la infección por la misma. El albendazol, de igual manera, los corticoides reducen el metabolismo del antiparasitario, favoreciendo su toxicidad gastrointestinal y también hepática. Entonces se debe tener mucho cuidado con este tipo de interacciones al momento de administrar algún tipo de fármaco al paciente, ¿no? Sabemos que puede ser favorecedora, como también no, en cuanto a la combinación, ¿no? Bien, hasta aquí hemos llegado con el tema en relación a los AINES y los corticoides. Les agradezco que hayan estado presentes, que se hayan conectado, porque bueno, en sí estos cursos se los deben de aprovechar, ya que si bien es cierto son cursos realmente intensivos, pero que aquí lo que se quiere hacer es comprimir lo más esencial, lo más importante, para que, bueno, nos sirva como recordatorio, modo de práctica, o para aplicarlo en sí a nuestra vida laboral, ¿no? De igual manera, si es que algún colega está empezando, eh, de igual manera le va a ser de mucha ayuda este material, ¿no? Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, nos quedan algunos minutos más para ya finalizar la clase. Si desean pueden escribirlo al chat.
hay una pregunta donde bueno, consultan, ¿no? Si el paracetamol afecta a la parte renal. Y bueno, sí, el paracetamol se caracteriza por ser hepatotóxico. Sin embargo, a dosis altas, por supuesto que también tiene un riesgo nefrotóxico, al igual que muchos, o bueno, casi la mayoría de los AINES, ¿no? Sin embargo, como les había mencionado, solamente la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno son los menos nefrotóxicos. El paracetamol de igual manera se considera un fármaco que pueda dañar en sí la función renal. Bien, creo que no hay más preguntas. Les de nada, no hay por qué. Bien, creo que no hay más preguntas. Bien, les agradezco infinitamente a cada uno de ustedes nuevamente el que se haya presentado al curso. De verdad que ha sido un gusto para mí poder estar presente. Y bueno, les doy las gracias y los felicito de igual manera que estén presentes, ya que sabemos que eh, requerimos de tiempo, requerimos eh, de varios recursos, ¿no? Para poder realizar nuestras capacitaciones, actualizaciones en relación a la carrera. Así que nuevamente les agradezco a cada uno, ¿no? Bien, por mi parte eso es todo, así que bueno, nos estaremos viendo más adelante. Así que muchas gracias y que pasen buenas noches.